Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tema. En esta ocasión vamos a hacer la segunda parte de la temática que empezamos hace unas 2-3 semanas acerca del qué es pecado. En la otra ocasión tratamos acerca del pecado cometido y en este tema vamos a hablar de la ley de la herencia. Concretamente vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Heredamos pecado? ¿Heredamos la culpa de Adán? ¿Tener una naturaleza caída como tenemos es pecado? ¿Somos culpables por tener esta naturaleza? ¿Somos culpables por nacer con este equipamiento? Bien, pues con todo lo que vamos a ver, esto va a quedar bastante contestado en el tema de hoy. Empezaremos leyendo Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3. Ahí vemos una situación que nos da luz acerca del tema del pecado y del tema del pecado heredado. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Por tanto, aquí vemos que Jesús dice: no pecó ni él, que era el ciego, nació ciego, ni sus padres, sino que debido a esta consecuencia de esta naturaleza caída de nacer ciego, las obras de Dios se manifiestan en él. ¿Por qué? Porque Cristo le curó esta ceguera. Vamos a seguir leyendo y vamos a leer ahora los versículos del 4 al 7 del mismo capítulo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Por tanto, aquí que vemos, en ningún momento vemos que Jesús perdone a este hombre ciego. En ningún momento vemos que Jesús haga algo para redimir a este hombre ciego, sino que simplemente le sana. Y vemos claramente que él no otorga culpa ni a sus padres ni a él por su ceguera, simplemente lo sana. Gracias a su ceguera, las obras de Dios se ven manifiestas en él. Y en los versículos 40 y 41 del mismo capítulo nos dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Con lo cual aquí vemos otra vez lo que vimos ya en el vídeo anterior. Si fuerais ciegos, ignorantes, que no estuvierais viendo lo que estoy haciendo, no habría pecado, no habría inculpación de pecado para vosotros. Pero ahora, como habéis visto y no aceptáis, vuestro pecado permanece. Es un texto clave para empezar a entender todo el tema de la culpa, del pecado heredado, etc. Vemos una vez más, lo vuelvo a repetir, Jesús no perdona ni redime al ciego, sino que simplemente lo sana. ¿Por qué? Porque no era su culpa ser ciego, ni tampoco de sus padres. Vamos a entrar ahora de lleno en la temática, en el apartado ¿heredamos la culpa de Adán? Hay mucha gente que cree que sí, y hay mucha otra gente que cree que no. Vamos a ver qué nos dicen los textos y también algunas citas del Espíritu de Profecía. Leemos en Romanos 5, versículos del 12 al 21, lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Fijaros, aquí está diciendo que la muerte por un hombre pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Es importante, todos cometieron pecados, por tanto todos murieron, todos morimos. Y luego nos dice que aunque no se peque a la manera de Adán,
el cual es figura del que ha de venir, la muerte reina en todos. Pero aquí vemos una acción, todos pecan. No hay ninguna persona que no peque y aún y así esté sometida a todo esto. Porque recordemos que hay dos muertes. La muerte física, que es consecuencia de tener una naturaleza caída, esta es inevitable, acabemos muriendo, pero luego está la segunda muerte, que viene dada por, que es la muerte eterna, que viene dada por el cometer pecado. Si uno comete pecados y no se arrepiente, pues al final acaban muriendo eternamente. La muerte primera, que es la muerte física, no tiene que ver con la muerte segunda. La muerte segunda es evitable, la primera no, porque ya es consecuencia, no culpa, sino consecuencia de tener una naturaleza caída. Pero vamos a seguir leyendo estos versículos. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán la vida en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, o traducido como culpa en otras versiones, a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí, ¿qué nos está diciendo exactamente? Lo veremos más claro también en posteriores citas a medida que avancemos en el tema. Por la culpa o condenación de uno, pues en definitiva por la transgresión de uno, que es Adán, todo pasó a los hombres. Esta condenación pasó a los hombres, la muerte pasó a los hombres, pero por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Sin embargo, ¿automáticamente somos todos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz? No, estamos predestinados a ser salvos, pero depende de nuestra elección, depende de lo que hagamos con nuestro libre albedrío. No somos salvos, siempre salvos. Depende de nuestro camino en la vida, de nuestras acciones, seremos salvos o no. Por tanto, sí, somos justificados gratuitamente en la cruz, pero eso no nos lleva a todos a ser salvos. Solo serán unos cuantos los que realmente vivan esta justicia y caminen realmente por el camino de la santificación. De la misma forma, la culpa, la transgresión de Adán, viene a todos los hombres si pecamos. Por desgracia, eso lo hacemos todo, por tanto, por eso también pasa a todos los hombres, porque cometemos nuestros propios pecados influenciados por nuestra naturaleza carnal caída. Y sigue diciendo, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Una vez más, ¿todos seremos justos al final? ¿Todos seremos salvos? ¿Verdad que no? Pero sin embargo Cristo murió por todos. Y por el otro lado, ¿todos somos pecadores? Sí, porque por desgracia pecamos, pero no por culpa de heredar la culpa de Adán, sino porque decidimos pecar. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esos versículos tienen doble interpretación, como siempre, ¿no? Mucha gente los vincula a que heredamos una culpa proveniente de Adán, del pecado de Adán, y muchos otros no lo vemos así. Y eso lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos viendo el tema, porque vamos a ver ciertas citas y ciertos versículos bíblicos, aparte de estos, donde nos van a cimentar esa idea de que no heredamos una culpa. Por desgracia, todos pecamos por consecuencia de tener una naturaleza caída y por tanto somos culpables, somos pecadores, somos transgresores, pero no viene dado de forma obligatoria por heredar una culpa de Adán, sino que es nuestra propia culpa después de cometer un pecado. Igual que la justicia, ciertamente somos justificados por Cristo y en Cristo, pero depende de nosotros al final ser salvos o no, porque si seguimos pecando y no aceptamos esta justicia, no seremos justificados, no es algo que viene, queramos o no. Vamos a leer ahora Romanos 7, versículos del 14 al 25. Porque aquí Pablo nos dice unas cosas muy interesantes. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual,
mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Somos tentados por nuestra naturaleza caída, por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿y qué hacemos? Lo que quizá en nuestra mente no queremos. Aceptamos esta insinuación, esta tentación de nuestra naturaleza, la dejamos subir a la mente y acabamos desarrollando el pecado. Y realmente estamos vendidos a esto si no fuera por Jesucristo. Sigue diciendo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Efectivamente, nuestra naturaleza es caída, nuestra naturaleza es pecaminosa y a cada segundo nos está tentando y llamando a infringir la ley de Dios. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, esta naturaleza caída. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, efectivamente. Descubrimos que nuestra naturaleza es mala. Nuestra naturaleza nos incita todo el rato a hacer el mal, a transgredir la ley de Dios. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y efectivamente, gracias a Dios, gracias a Jesucristo por ello, porque si no, no tendríamos el poder necesario para vencer esas tendencias que tenemos todos, estas tendencias al mal que tenemos en nuestra carne, y estaríamos pecando y pecando y pecando y siendo cada vez más culpables. Romanos 8, del 1 al 2, que es justo lo siguiente a estos versículos que hemos leído. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y es así. Si queremos, somos participantes de la naturaleza divina, tenemos a nuestro alcance todos los medios que fueron usados por Jesús para vencer al pecado, y de esta forma ya no tenemos que estar siempre pecando y haciendo caso a nuestra naturaleza caída. Tenemos poder de lo alto que nos hace aptos para poder resistir esto. Sin este poder no hay nada que hacer, estaríamos vendidos al pecado, como dice Pablo. Por tanto, aquí vemos, tenemos una naturaleza carnal caída que es pecado, tenemos el pecado en nosotros y nos incita continuamente a pecar, y si no fuera por el sacrificio de Cristo y el poder que nos da Él a través de su Espíritu, no podríamos dejar de pecar. Querríamos dejar de pecar, pero estaríamos pecando continuamente, no tendríamos el poder para no sucumbir a esta tendencia. Pero todo esto es muy distinto a heredar una culpa desde Adán y a ser culpables por el pecado de Adán o por el pecado de otro, como lo seguiremos viendo ahora. Dice Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Con lo cual vemos un argumento más, si los hijos no mueren por los padres, si los padres no mueren por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno muere según los pecados que ha cometido, cada uno es culpable según los pecados que ha cometido, mucho menos vamos a ser considerados culpables por lo que hizo nuestro padre humano, que es Adán, ¿verdad? Ni nuestra madre humana, que es Eva. Y eso es importante porque más adelante, si Dios quiere, vamos a tratar temas acerca de la naturaleza humana de Jesús, y vamos a traer también ciertas citas de A.T. Jones, el pionero adventista, en donde habla de lo que heredó Jesús, y vemos que habla de una tendencia y también del pecado cometido. Y ahí vamos a entender correctamente lo que dice, porque a veces se puede interpretar como que A.T. Jones y Elena White y los pioneros decían que estamos heredando culpa, pero simplemente no es así. Pero eso lo veremos en su momento. De momento quedámonos en esto. Nosotros no morimos por nuestros padres, ni nuestros padres mueren por nosotros, por sus hijos. Cada uno muere por su pecado. Fijaros que dice Patriarcas y Profetas, página 278, párrafo 3 y párrafo 4. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso.
La relación estrecha y sagrada de Dios con su pueblo se representa mediante el símbolo del matrimonio, puesto que la idolatría es adulterio espiritual. El desagrado de Dios bien puede llamarse celos. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ahora atención, es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres. Consecuencias. Pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Por tanto, ¿heredamos consecuencias? Sí. ¿Heredamos ciertas tendencias a causa de pecados cometidos por nuestros padres? Sí. Pero no somos castigados por la culpa de ellos al transgredir la ley, al pecar, en lo que sea, sino que solo seremos culpables también de estos pecados si somos participantes de ellos y también los cometemos nosotros. Sigue diciendo, sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. Lo que decíamos, no son castigados por la culpa de ellos, a no ser que participen por estos, y por desgracia seguimos siempre los pasos de nuestros antecesores. Por eso al final también somos culpables de estos pecados, pero no porque heredemos la culpa, sino porque los cometemos. Por la herencia y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esta terrible verdad debiera tener un poder solemne para impedir que los hombres sigan una conducta pecaminosa. Con lo cual lo vemos claro. Por herencia heredamos las consecuencias de la maldad de ellos, de los pecados cometidos por ellos, pero no somos culpables hasta que participamos de los mismos. Conducción del niño, página 447.5 y carta 68 de 1899. Esta es una cita que tenemos que entender en relación a lo que hemos visto y a la cita anterior, porque si no se puede malinterpretar muy fácilmente. Dice: los padres tienen una responsabilidad más seria de lo que se imaginan. Los hijos tienen una herencia de pecado. El pecado los ha separado de Dios. Jesús dio su vida para unir con Dios los eslabones rotos. Debido a su relación con el primer Adán, los hombres solo reciben culpabilidad y la sentencia de muerte. Pero Cristo interviene y pasa por el terreno donde cayó Adán, soportando todas las pruebas en lugar del hombre. El perfecto ejemplo de Cristo y la gracia de Dios le son dados para capacitarlo, para preparar a sus hijos e hijas para ser hijos e hijas de Dios, enseñándoles línea sobre línea, mandamiento sobre mandamiento, cómo entregar el corazón y la voluntad a Cristo. Se quebranta el poder de Satanás. Por tanto, aquí vemos que tenemos una herencia de pecado, unas consecuencias del pecado de nuestros antecesores, de nuestros antepasados, como hemos visto en la cita anterior, y eso nos separa de Dios. Como estamos relacionados obviamente todos con el primer Adán, ¿qué recibimos de él? ¿Recibimos bondad? No, recibimos culpa y sentencia de muerte. ¿Pero por qué recibimos esto? Pues porque heredamos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa que nos incita todo el rato a pecar y pecamos. Por eso recibimos culpabilidad, porque aceptamos los designios de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza pecaminosa, y acabamos siendo partícipes de los pecados de nuestros antepasados y de Adán, también de todo el mundo. Acabamos cometiendo los mismos pecados. Esta cita, leída individualmente, puede hacer pensar que estamos heredando la culpa de Adán y que somos culpables ya solamente en nacer, sin haber cometido ningún pecado, pero no es así a la luz de los textos anteriores y de la cita anterior. Recibimos culpabilidad y sentencia de muerte de parte de Adán porque acabamos pecando, acabamos haciendo caso a la herencia de pecado que traemos con nosotros contenida en nuestra naturaleza caída y pecaminosa, pero no somos culpables al nacer por el pecado de otros o de Adán, sino somos únicamente culpables por nuestros propios pecados. Y eso lo vamos a ir viendo también en lo que queda de tema. Obreros Evangélicos, página 170, párrafo 2. Nuestros deberes y obligaciones se vuelven más importantes a medida que se aclara nuestra visión de la verdad. La luz pone de manifiesto y corrige los errores escondidos en las tinieblas. Y al aparecer ella, la vida y el carácter de los hombres debe cambiar de una manera correspondiente para estar en armonía con ella. Los pecados que eran una vez pecados de ignorancia, debido a la ceguera de la mente, no los conocíamos, no pueden ser ya practicados sin culpa.
Al recibir mayor luz, los hombres deben ser reformados, elevados y refinados por ella, o se volverán más perversos y obstinados que antes de legarles la luz. Y eso va también en consonancia con lo que vimos en el tema anterior. Pecado es de ignorancia. Bien, estamos en ignorancia, no vemos, con lo cual no sabemos. No vemos la luz respecto a esto, pero cuando vemos, como hemos visto en Juan 9, cuando tenemos la luz, si seguimos practicando los mismos pecados, si seguimos practicando lo que sabemos que es malo, entonces ya somos culpables de ellos. Pero antes no. Con lo cual, creer que nacemos culpables, cuando somos ignorantes completamente de todo, ni siquiera sabemos que hay un Dios, ni mucho menos del sacrificio de Cristo, eso no es verdad. Eso no va en consonancia con lo que estamos leyendo. Cuando somos culpables, cuando somos participantes de los pecados de nuestros antecesores y cuando cometemos, obviamente, nuestros propios pecados. No somos culpables de nacimiento, somos culpables a medida que vamos pecando. Ahora vamos a entrar en un apartado especial que es el pecado de David, porque con el ejemplo de David muchas veces también se llegan a conclusiones de que heredamos culpa al nacer. Y vamos a leer varios textos y citas al respecto. Empecemos con 2 de Samuel 8:15. Nos dice: Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. ¿Pero qué sucedió? Seguimos leyendo 2 de Samuel 11, versículos del 2 al 5. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elaim, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Por tanto, aquí vemos que David era justo y recto, pero aquí cayó. ¿Y qué sucede por esta caída? Pues bueno, vamos a leer Patriarcas y Profetas, página 707, párrafo 2. Dice: es imposible que nosotros, con nuestra propia fortaleza, sostengamos el conflicto y todo lo que aleje a nuestra mente de Dios. Todo lo que induzca al ensalzamiento o a la dependencia de sí mismo prepara seguramente nuestra caída. David se veía seguro, tenía el favor de Dios y se veía seguro, pero ¿qué pasó? Cayó. Vio esta mujer hermosa y cayó, confió en sí mismo, en su propia fortaleza y se empezó a apartar ya de Dios. Su mente empezó a apartarse de Dios. ¿Y qué produjo? Caer en pecado, pecar. En el párrafo 3 de la página 708 de Patriarcas y Profetas nos dice: antes que terminara la guerra con los amonitas, David regresó a Jerusalén, dejando la dirección del ejército a Joab. Los sirios ya se habían sometido a Israel, y la completa caída de los amonitas parecía segura. David se veía rodeado de los frutos de la victoria y de los honores de su gobierno sabio y hábil. Fue entonces, mientras vivía en holgura y desprevenido, cuando el tentador aprovechó la oportunidad de ocupar su mente. Cuando vivía ¿qué? Con holgura, desprevenido, cuando se apartó de Dios, en su mente el tentador fue y le tentó. Y de hecho le hizo pecar, por desgracia. El hecho de que Dios había admitido a David en una relación tan estrecha consigo y había manifestado tanto favor hacia David debió haber sido para él el mayor de los incentivos para conservar inmaculado su carácter. Pero cuando él estaba cómodo, tranquilo y seguro de sí mismo, se separó de Dios, cedió a las tentaciones de Satanás y atrajo sobre su alma la mancha de la culpabilidad. Aquí lo vemos. ¿Cuándo atrajo sobre su alma la mancha de la culpabilidad, David? Cuando cedió a las tentaciones de Satanás. Antes no, antes hacía la voluntad de Dios y no era culpable. Pero cuando pecó, cuando cedió a las tentaciones de Satanás, atrajo la culpabilidad sobre él. Él pasó a ser culpable. Y eso es muy importante para entender el Salmo 51 que vamos a ver al final, para entender lo que nos está diciendo ahí el propio David. Sigue diciendo la cita: el hombre designado por el cielo como caudillo de la nación, el escondido por Dios para ejecutar su ley, violó sus preceptos. Por sus actos, quien debió castigar a los malhechores, les fortaleció las manos. Página 709, párrafo 1. Sigue diciendo, sigue contando la historia. En medio de los peligros de su juventud, David, consciente de su integridad, podía confiar su caso a Dios. Era íntegro. Por tanto, confiaba su caso a Dios. La mano del Señor lo había guiado
y hecho pasar sano y salvo por infinidad de trampas tendida para sus pies. Pero ahora, después de haber cedido a la tentación, culpable y sin arrepentimiento, no pidió ayuda ni dirección al cielo, sino que buscó la manera de desenredarse de los peligros en que el pecado lo había envuelto. Culpable después de pecar, después de ceder a la tentación, y encima en este momento no se arrepentía, no buscó a Dios, sino que intentó solucionarlo como él podía, por sí mismo. Betsabé, cuya hermosura fatal había resultado ser una trampa para el rey, era la esposa de Urías el Eteo, uno de los oficiales más valientes y más fieles de David. Nadie podía prever cuál sería el resultado si se llega a descubrir el crimen. La ley de Dios declaraba al adúltero culpable de la pena de muerte, y el soldado del espíritu orgulloso, tan vergonzosamente agraviado, podría vengarse quitándole la vida al rey o incitando a la nación a la revuelta, con lo cual había unas consecuencias derivadas de este pecado, y David, en vez de consultar a Dios, quiso que eso no se supiera, actuando por sí mismo. ¿Qué hizo? Pues hizo matar a Eteo, lo puso al frente de la gran batalla y lo mataron enseguida sus enemigos. Fijaros, Patriarcas y Profetas, página 710, párrafo 4. Desde el principio Satanás ha venido presentando a los hombres un cuadro de las ganancias que pueden obtenerse por la transgresión. Así sedujo a los ángeles. Así tentó a Adán y a Eva a que pecaran. Y así sigue todavía apartando a las multitudes de la obediencia a Dios. Representa el camino de la transgresión como apetecible, pero su fin son caminos de muerte, nos dice Proverbios 14:12. Felices aquellos que, habiéndose aventurado en ese camino, aprenden cuán amargos son los frutos del pecado y se apartan de él a tiempo. En su misericordia, Dios no dejó a David abandonado para que sea traído a la ruina total por los premios engañosos del pecado. Y ahora vamos a ir viendo qué sucede a partir de aquí. Hemos visto que David empezó a ser culpable cuando se dio a la tentación de Satanás, y ahora vamos a ver una serie de cosas que sucedieron en su vida y que hay que interpretar de forma correcta, como vamos a ver en estas citas. Página del mismo libro, 711, párrafo 1. También por causa de Israel era necesario que Dios interviniera. Con el transcurso del tiempo se fue conociendo el pecado de David para con Betsabé y se despertó la sospecha de que él había planeado la muerte de Urías. Esto redundó en deshonor para el Señor. Él había favorecido y ensalzado a David, y el pecado de éste representaba mal el carácter de Dios y echaba oprobio sobre su nombre. Tendía a rebajar las normas de la piedad en Israel, a minorar en muchas mentes el aborrecimiento del pecado, mientras que envalentonaba la transgresión a las que no amaban ni temían a Dios. Con lo cual vemos, el pecado del rey podía ser un mal ejemplo para el pueblo entero, para la nación entera, con todo lo que lo implicaba. Y ahora vamos a seguir viendo más, porque la historia no termina aquí. Página 712, párrafos 2 y 3. El reproche del profeta conmovió el corazón de David. Se despertó su conciencia y su culpa le apareció en toda su enormidad. Su alma se postró en penitencia ante Dios. Con labios temblorosos exclamó: «Pequé contra Jehová». Todo daño o agravio que se haga a otro se extiende del perjudicado a Dios. David había cometido un grave pecado contra Urías y Betsabé, y se daba cuenta perfecta de su gran transgresión, pero mucho más grave era su pecado contra Dios. Aunque no se hallara nadie en Israel que ejecutara la sentencia de muerte contra el ungido del Señor, David tembló por temor de que, culpable y sin perdón, fuese abatido por el rápido juicio de Dios. Pero se lo envió por medio del profeta este mensaje: «También Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás». No obstante, la justicia debía mantenerse. La sentencia de muerte fue transferida de David al hijo de su pecado. Por tanto, las consecuencias de este pecado fueron transferidas al hijo que salió de esta relación sexual que tuvo con Betsabé. Así se dio al rey oportunidad de arrepentirse, mientras que el sufrimiento y la muerte del niño, como parte de su castigo, le resultaban más amargos de lo que hubiera sido desde su propia muerte, que lo que hubiera sido su propia muerte. El profeta dijo: «Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá». Por tanto, aquí vemos: ¿el hijo es culpable de esto? No. Y entonces, ¿por qué murió? ¿Por qué tuvo esta muerte primera, esta muerte física? Pues como consecuencia del pecado de su padre. Fue un castigo para David. No tiene nada que ver el hijo aquí. El hijo no es culpable, no muere por su culpa. Simplemente su muerte es consecuencia por el pecado de David. Es consecuencia para que David se arrepienta y vea realmente lo que es el fruto de la transgresión, pero todo tiene que ver con David. El hijo aquí
no tiene nada que ver ni con culpa ni con participación en nada. Eso es importante tenerlo claro. Sigue diciendo en la página 713, párrafo 2. Pero la historia de David no suministra motivos por tolerar el pecado. David fue el amado hombre según el corazón de Dios, cuando andaba de acuerdo con su consejo. Cuando pecó, dejó de serlo hasta que, por arrepentimiento, volvió al Señor. No nació culpable. Fue culpable a partir de que cedió a la tentación de Satanás. Y cuando pecó dejó de ser fiel a Dios y dejó de tener el favor de Dios. Pero cuando se arrepintió, volvió al Señor. La palabra de Dios manifiesta claramente: esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Y el Señor le dijo a David por medio del profeta: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Aunque David se arrepintió de su pecado y fue perdonado y aceptado por el Señor, cosechó la funesta mies de la siembra que él mismo había sembrado. Los juicios que cayeron sobre él y sobre su casa testiguan cuánto aborrece Dios al pecado. Por tanto, una vez más, vemos David, consecuencias del pecado que incluso afectan a su hijo, fruto de la relación sexual pecaminosa que tuvo con Betsabé. Y debería ser un ejemplo para nosotros. En la siguiente página, 714, párrafo 1, nos dice: se produjo un gran cambio en David mismo. Quebrantaba su espíritu, la comprensión de su pecado y de sus abarcantes resultados. Se sentía humillado ante los ojos de sus súbditos, su influencia sufrió menoscabo. Hasta entonces su prosperidad se había atribuido a su obediencia concienzuda a los mandamientos del Señor. Pero ahora sus súbditos, conociendo el pecado de él, podrían verse inducidos a pecar más libremente. En su propia casa se debilitó su autoridad y su derecho a que sus hijos lo respetaran y obedecieran. Cierto sentido de su culpabilidad lo hacían guardar silencio cuando debía condenar el pecado, y debilitaba su brazo para ejecutar justicia en su casa. Su mal ejemplo influyó en sus hijos, y Dios no quiso intervenir para evitar los resultados. Permitió que las cosas tomaran su curso natural, y así David fue castigado severamente. Aquí vemos lo mismo de antes. Los pecados de padres e hijos pasan hasta la tercera y cuarta generación. El mal ejemplo de ellos influyó en sus hijos, que también pecaron y por tanto fueron hechos culpables después de cometer los pecados. Y Dios aquí no quiso intervenir. Fueron consecuencias terribles para que David se diera cuenta del terrible pecado que cometió, y es lo mismo que leíamos en la cita anterior. Los padres se deben cuidar mucho de cómo llevan sus vidas, porque van a heredar esas tendencias a sus hijos, y su mal ejemplo hará que estos también acaben pecando. En cambio, si le da un ejemplo de bondad, un ejemplo de seguir los caminos de Dios, eso también influencia a los hijos, y quizá ya no cederán a la tentación y cometerán los mismos u otros pecados. Y ahora veremos que también afecta, en este caso de David, a toda la nación de Israel, su mal ejemplo, porque nos dice 1 de Crónicas 21:1: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y 1 de Crónicas 21, versículos 16 y 17. Y alzando David sus ojos, vio el ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? ¿Entendéis? Aquí David dice: yo fui el que pequé. ¿Por qué el castigo del ángel de Jehová también está sobre toda la nación, sobre todo el pueblo, si ellos no han pecado? ¿Qué han hecho? Y Jehová luego le contesta: Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Esta es la petición de David. Y en Patriarcas y Profetas, página 739, párrafo 5, nos explica esto hecho. ¿Por qué también el castigo tenía que estar sobre la nación de Israel, sobre el pueblo, si el pecado lo había hecho David con el censo? La realización del censo había causado desafecto entre el pueblo, pero éste había participado de los mismos pecados que motivaron la acción de David. Así como el Señor, por medio del pecado de Absalón, trajo castigo sobre David, por medio del error de David castigó los pecados de Israel. Con lo cual, ¿por qué el ángel de Jehová estaba también contra toda la nación, no solo contra David? David cometió el pecado, desde luego, y influyó a su pueblo de muy mala manera. Pero ¿qué dice aquí? Este había participado en los mismos pecados que motivaron la acción de David, con lo cual el pueblo también había pecado, había cometido
las acciones pecaminosas. Por eso también eran culpables y debían ser castigados. No lo eran porque se transfería la culpa de David a ellos. Y ahora vamos a entrar para finalizar en el famoso Salmo 51, párrafo 5. Dice: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que David nació culpable? Y por ende, si él como humano como nosotros es culpable de nacimiento, nosotros también, ¿no? ¿Quiere decir que en maldad he sido formado es que ha nacido culpable? ¿Que está heredando culpa de sus antepasados y también de Adán? Vamos a leer Génesis 5, versículos del 1 al 3. Dice: Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Antes del pecado, Adán era imagen de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Por tanto, vemos como Adán empezó a tener hijos, a procrear después de haber pecado ya tenía naturaleza caída, ya no tenía la naturaleza inmaculada de antes del pecado, pues engendró a hijos que a imagen de Dios no, a imagen suya, a imagen de Adán, conforme a su imagen y a su semejanza, nos dice el texto bíblico. Y engendró a Set. ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía respecto a eso? Historia de la Redención, página 59, párrafo 1. Set era un personaje respetable y debía ocupar el lugar de Abel en lo que se refiere a la rectitud. Pero era tan hijo de Adán como el pecador Caín, y no había heredado de la naturaleza de éste más bondad natural de la que aquel había recibido. Nació en pecado, pero por la gracia de Dios y al aceptar las fieles instrucciones de su padre Adán, honró a Dios, pues hizo su voluntad. Se apartó de los descendientes corruptos de Caín y trabajó, como lo habría hecho Abel si hubiera vivido, para inducir a los pecadores a reverenciar y obedecer al Señor. Aquí nos dice, nació en pecado. Y muchas personas pueden empezar, ¿ves? Nació en pecado, nació culpable, nació pecador. Pero luego, como siguió las instrucciones, pues hizo la voluntad de Dios. ¿Seguro que nació en pecado significa que nació culpable? Vamos a ver otra cita en donde se nos habla de lo mismo. Patriarcas y Profetas, página 66, párrafo 2. Set aventajaba en estatura a Caín y Abel, y se parecía a su padre, Adán, más que a sus otros hermanos. Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. Vemos que se repite lo que dice la anterior cita. Acerca de la creación de Adán se dice, a la semejanza de Dios lo hizo, pero el hombre después de la caída engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, como hemos leído en Génesis 5, versículos del 1 al 3. Y ahora viene lo importante. En tanto que Adán había sido creado sin pecado a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. Por tanto, ¿qué significa que Set nació en pecado? Bueno, y Caín y todos nosotros. ¿Qué significa lo que dice David, que en maldad he sido formado? Pues que heredamos la naturaleza caída de nuestros padres. No heredamos una naturaleza inmaculada, sin pecado, como tenía Adán cuando fue creado, sino que heredamos una naturaleza caída, con tendencias al mal que nos incitan continuamente a pecar y a ceder a la tentación. Eso significa, no tiene nada que ver con nacer culpables o nacer pecadores. Sigue diciendo, pero recibe también el conocimiento del Redentor e instrucción acerca de la justicia. Mediante la gracia divina sirvió y honró a Dios y trabajó como Abel lo hubiera hecho, de haber vivido, por cambiar las mentes pecaminosas de los hombres y encauzarles a reverenciar y obedecer a su Creador. Con lo cual aquí vemos un gran ejemplo. Set nació como todos nosotros con naturaleza caída, con todas las tendencias al mal, pero decidió servir a Dios y su vida fue recta. No fue cediendo continuamente a la tentación y pecando. Con lo cual, hasta aquí el tema. Creo que con los textos, ejemplos y citas que hemos visto, ha quedado bastante claro que no heredamos la culpa de Adán, ni heredamos la culpa de nuestros padres al nacer, que no nacemos culpables, sino que nacemos con naturaleza caída. Heredamos todas las tendencias al mal, eso sí, es el legado que nos deja Adán, pero solo somos culpables cuando participamos de los mismos pecados que nuestros antepasados o de otros que no han cometido. En definitiva, cuando pecamos, cuando cometemos
el pecado. La primera muerte, la muerte física, es imposible de evitar, ya que viene dada por nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza degradada que se va apagando a medida que pasan los años. Pero la muerte definitiva, que es la muerte segunda, la muerte eterna, solo viene dada si no nos arrepentimos y si vivimos una vida pecando continuamente. Pero si cuando conocemos de la justicia de Cristo, nos arrepentimos, nacemos de nuevo en el bautizo y caminamos rectamente, ya sin pecar, venciendo el pecado en nuestra naturaleza caída, como hizo Jesús, usando el poder que Él nos da, que es su espíritu, su naturaleza divina, entonces no moriremos eternamente, no seremos partícipes de la muerte segunda. No somos pecadores por nacimiento, somos pecadores cuando cometemos los pecados y somos partícipes de los pecados de nuestros padres y nuestros antepasados. No somos culpables al nacer, sino que somos culpables cuando pecamos. Y creo que este tema ha ayudado a esclarecer la situación. Por ejemplo, hay un episodio bíblico que muchas veces se habla de él, que es el tema del manto babilónico de Acán, ¿verdad? Si nadie supiera que hubiera robado el manto babilónico, no habría pecado para la congregación, solo él tendría el pecado. Pero como Dios lo reveló, el pueblo era consciente de que ahí había algo raro y que Acán había robado el manto babilónico cuando Dios había dicho que no se cogiera nada de la ciudad que iban a destruir. Por tanto, el pueblo ya tenía conocimiento de este pecado. Si no se hubiera hecho lo que se hizo y se hubiera callado y participando de esta forma pasivamente de este pecado, todos serían culpables. Pero como se actuó bien, la culpabilidad cayó solo sobre Acán y su familia, porque eran conocedores de este pecado y callaron también. Con lo cual aquí lo vemos, si somos participantes activa o pasivamente de un pecado, somos culpables, pero si no conocemos un pecado, no somos culpables, obviamente. Por eso está el tema del pecado corporacional. Si nosotros estamos en una iglesia que está y sabemos de los pecados que comete y de las apostasías que tiene y no hacemos nada, sino que nos limitamos a callar y nosotros quizá no cometemos activamente ese pecado, pero somos partícipes pasivamente callando, también seremos culpables, porque ya tendremos esta luz, conoceremos este mal y no haremos nada para remediarlo, sino que estaremos ayudando a que se siga perseverando en él. Pero si somos ignorantes, hasta que no llega la luz, como hemos visto ahora, no tenemos una situación de culpabilidad y de decisión. Con lo cual, bien, espero que haya sido un tema de bendición y que haya servido para aclarar todo el tema del pecado. El otro día vimos el pecado cometido y ahora hemos visto todo lo que heredamos, esta naturaleza caída con todas las tendencias al mal. Y ahora eso nos servirá para enfocar correctamente la naturaleza humana de Cristo. ¿Con qué naturaleza humana vino Jesús? ¿Tenía tendencia al mal? ¿No tenía tendencia al mal? ¿Qué tipo de naturaleza tuvo? ¿Nos ayuda a salvarnos de nuestras tendencias y de nuestro pecado cometido? ¿O solo de nuestro pecado cometido? ¿O solo de nuestras tendencias? Bueno, todo esto lo veremos de forma clara y literal en los temas que, si Dios quiere, en un tiempo puede preparar acerca de ello, ya que es de vital importancia entenderlo, porque en ello hay salvación y en ello hay realmente un inicio de llevar un camino correcto a la santificación y salir de múltiples errores que hay en el cristianismo popular y también, por desgracia, en el adventismo desde la década de 1950. Hasta pronto.